Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de contabilidad y hoy vamos a explicar un caso de datos estadísticos y medidas de tendencia central y dispersión. Estamos conformados por Irling Nicole Gómez Hernández, mi persona Maybé Esperanza Tello Cedeño. A continuación, veremos lo que es la metodología. El objetivo principal de esta presentación es explicar, identificar y exponer los resultados del problema propuesto en el foro, empleando el uso de las medidas de tendencia central y el uso de las medidas de dispersión para su resolución. Ahora vamos a resolver el caso. El ejercicio dice que en el registro administrativo de un hospital pediátrico se consideró desde su historia clínica los datos referidos de talla y peso, basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO. Se clasificó los datos de su estado como normal y no normal, obteniéndose los siguientes datos de forma mensual. Al realizar las tablas de frecuencia, el normal, para resolver, aquí vemos que en el mes 1, perdón, 4, en el mes 2, 7, en el mes 3, 5, y el mes 4, 5, en el mes 5, 3, mes 6 y frecuencia 6, mes 7 y dio 5, 8, el mes 8, 9, 7 y 10, 7. El total nos dio 57. Esa es la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, se la representa por phi, pero con mayúscula la F. Para sacar, ponemos el número principal de frecuencia absoluta, lo traspasamos acá en frecuencia absoluta acumulada. Para seguir sacando, se hace 4 más 7 queda 11. 11 más 5 queda 16. 16 más 5 queda 21. Y 21 más 3 queda 24. 24 más 6, 30. 30 más 5, 35. 35 más 8, 43. 43 más 7, 50. Y 50 más 7, 57. Entonces vemos que nos dio el mismo resultado de frecuencia absoluta con frecuencia acumulada. Para sacar los datos de la frecuencia relativa, el procedimiento es dividiendo 4 de frecuencia absoluta, lo dividimos por el número total, que es 57. Entonces dividimos 57 más dividido para 57 nos da 0.07. Ahora, para sacar el siguiente, nos dividimos el 7 por 57 y nos da 0.12. Asimismo, el 5 lo dividimos para 57 y nos dio 0.09. Otra vez el 5 dividido para 57 y vuelta nos da 0.09. El 3 lo dividimos para 57 y es 0.05. El 6 dividido por 57 nos da 0.11. El 5 dividido por 57, 0.09. El 8 dividido por 57, 0.14. 7 dividido por 57, 0.12. Y por último, el 7 vuelta lo dividimos para 57 y da 0.12. Ahora sumamos todos los datos sacados en frecuencia relativa y nos da 1. Asimismo, volvemos a hacer la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo que hicimos acá en frecuencia absoluta acumulada. Ahora, su frecuencia relativa. El 0 lo traspasamos el 0.07 y sumamos 0.07 más 0.12, 0.19. 0.9 más 0.19, 0.28. 0.28 más 0.09 nos da 0.37. Y 0.37 más 0.5, 0.42. 0.42 más 0.11, 0.53. 0.53 más 0.09, 0.61. 0.61 más 0.14, 0.75. 0.75 más 0.12, 0.88. Y por último el 0.68 más 0.12,
nos dio 1. Vemos que nos dio el mismo resultado de frecuencia relativa acumulada con frecuencia relativa. Para sacar el porcentaje de frecuencia relativa es dividiendo el 0.07 por 100 y ahí nos dio 0.2. Asimismo, 0.12 por 100, 12.28. 0.09 por 100, 8.77. 0.09 por 100, 8.77. 0.5 por 100, 5.26. 0.11 por 100, 10,53. 0.09 por 100, 8.77. Y 0.14 por 100, 14.04. 0.12 por 100, 12,28. 0,12 por 100 nos dio 12,28. Sumamos todos los datos que sacamos en el porcentaje de frecuencia relativa y nos da un total de 100. Asimismo, pasamos en la columna de porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Pues, el mismo dato de 0.02 lo ponemos acá en frecuencia relativa acumulada de porcentaje y vamos sumando. 7.02 más 12,28 nos da 19,30. Y 19,30 más 8.77 nos da 28,07. 28,07 más 8,77 nos dio 36,84. Más 5,28 nos dio 42,11. 42,11 más 10,53 nos dio 52,63. 52,63 más 8,77 nos dio 61,40. 61,40 más 14,08 nos da 75,44. 75,44 más 12,28 nos dio 87,72. Y 87,72 más 12,28 nos da 100. Podemos ver que el resultado es el mismo que sacamos en el porcentaje de frecuencia relativa, es el mismo de frecuencia relativa acumulada. En la tabla de frecuencia de los datos no normal, vamos a hacer lo mismo. Aquí podemos ver que en el diagrama de barras de frecuencia absoluta, los datos varían con los meses. En el diagrama de barra de frecuencia relativa, asimismo varía los valores. Y acá en la barra de frecuencia relativa acumulada vemos que los datos aquí son descendente y ascendente. Y aquí vemos el diagrama de barras no normal. Así mismo como en la anterior, vemos que en la frecuencia absoluta los datos varían. En la frecuencia relativa lo mismo, también varían los datos. Y en la frecuencia relativa acumulada, asimismo, son descendentes los datos y ascendentes. Resultados. Como podemos observar, tenemos dos tablas, una que muestra los resultados de los neonatos normales y los neonatos no normales. ¿Cómo obtuvimos estos resultados? Usando los indicadores de tendencia central y los indicadores de dispersión. En cuanto a los resultados de los neonatos normales, la media la obtuvimos aplicando su fórmula, que sería la sumatoria de x sub 1 sobre n, que esto nos dio un total de 5,7. La mediana la obtuvimos usando asimismo su fórmula, que sería x por n sobre 2 más x n sobre 2 más 1 sobre n. Y esto nos dio un resultado de 5,5. La moda se obtiene de un dato que sea más frecuente. En este caso nos dio una moda bimodal, ya que nos dio de 5 y 7. La varianza de la muestra la obtuvimos usando su fórmula, que es la media, el total de la media menos x sub i al cuadrado, esto dividido para n menos 1, y esto nos dio un total de 2,46. En cuanto a la desviación estándar, la obtuvimos aplicando la fórmula, que es la raíz del total de la varianza de la muestra, que nos dio un total de 1,57. El coeficiente de variación lo obtuvimos aplicando asimismo su fórmula, que es la desviación estándar dividido para el total de la media
y esto se lo multiplica para 100, dándonos un resultado como 27,54%. En cuanto al primer cuartil, lo obtuvimos del 25% y el tercer cuartil del 75%. Esto dándonos en el primer cuartil un resultado de 4,75 y asimismo en el tercer cuartil de 7. La amplitud la obtuvimos aplicando su fórmula, que es x máximo menos x mínimo. Esto nos dio un resultado de 5. El intervalo básico de confianza lo obtuvimos aplicando su fórmula, que es el total de la media menos la desviación estándar, aparte el total de la media más la desviación estándar. Y esto nos dio un total de 4,13 y 7,27. Y por último, el porcentaje de representación lo obtuvimos utilizando su fórmula, que es el total de intervalo básico sobre n. Y esto nos dio un total del 70%. De la misma manera, obtuvimos estos resultados aplicando las mismas fórmulas en los datos no normales. Y esto nos dio una medida de 2,8, la mediana asimismo de 3, la moda de 3, la varianza de muestra de 1,73, la desviación estándar de 1,32, el coeficiente de variación de 47,14, el primer cuartil de 1,75, el tercer cuartil de 4, la amplitud de 4, el intervalo básico de confianza nos dio de 1,48 y 4,12 y por último el porcentaje de representación que nos dio un 70%. En conclusión, en los datos no normales, podemos decir que del procesamiento estadístico de datos de la muestra se ha obtenido que la media y la mediana es de 5,7 y 5,5 respectivamente, lo que nos indica que la talla y peso más frecuente que ronda entre los pacientes del hospital pediátrico es de 5 y 7. El 25% de los datos se ubica en 4,75, equivalente al primer cuartil, y el 75% en 7, equivalente al tercer cuartil. La dispersión de los datos se establece en una varianza de muestra de 2,46, proporcionando una desviación estándar del 1,57. De aquí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre 4,13 y 7,27, acogiendo al 70% de los datos dentro del mismo. Esto se corroborará como un coeficiente de variación del 27,54%. Y por último, en conclusión, podemos decir que los datos no normales del procesamiento estadístico de datos de la muestra se ha obtenido que la media y la mediana es del 2,8 y 3. Respectivamente, lo que nos indica que la talla y peso más frecuente que ronda entre los pacientes del hospital pediátrico es de 3. El 25% de los datos se ubica en 1,75, equivalente al primer cuartil, y el 75% en 4, equivalente al tercer cuartil. La dispersión de los datos se establece en una varianza de muestra de 1,73, proporcionando una desviación estándar de 1,32. De aquí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre 1,48 y 4,12, acogiendo al 70% de los datos dentro del mismo. Esto se corroborará con un coeficiente de variación del 47,14.